Amén. Bueno, así damos inicio al estudio de esta noche, hermanos. Seguimos con lo que es el tabernáculo y las fiestas del Eterno. El tabernáculo y las fiestas del Eterno. La semana pasada estuvimos viendo con respecto a las características de los sacerdotes, de los levitas y el sumo sacerdote. Cómo es que cada uno de ellos tenía su característica. Cada uno es que... Dale un segundito, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, les decía entonces, hermanos, con respecto a el trabajo de los levitas, bueno, ¿quiénes eran los levitas? El trabajo de los sacerdotes y el trabajo del sumo sacerdote. Eso que usted está viendo en su pantalla, usted tuvo que haberlo copiado ya en su material, tuvo que haberlo llenado, era la parte que había quedado prácticamente como tarea de la semana pasada, así es de que espero que ya lo haya completado porque esto le va a servir mucho dentro del estudio para que podamos identificar cuál era la diferencia entre el sacerdote, entre el sumo sacerdote, a dónde podían entrar los sacerdotes, a dónde no podían entrar, el sumo sacerdote quién era, el acceso que él tenía y por qué solamente podía ingresar una vez al año al lugar santísimo. Ok. Habiendo dicho eso, hermanos, vamos a ver a continuación un par de videos con respecto a lo que son las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué Dios dejó vestiduras distintas para los sacerdotes? Y yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta. No sé, allá en los diferentes países. La iglesia tradicional, como le dicen algunos por miedo, pero yo le llamo tal cual como se llama. La iglesia católica. Normalmente, ¿de qué color se visten los sacerdotes? Si alguien me lo puede escribir por ahí o me lo dice. ¿Hola? Blanco, verde o blanco y morado. Ah, ok. Fíjese que normalmente, eso es cuando ofician. Normalmente el sacerdote acá en nuestro país siempre se viste de negro. Normalmente, el cura, el sacerdote, normalmente acá sí, en nuestro país. Todo esto es una tradición pagana. Ellos adoptaron esta vestidura porque a la luz de la palabra vamos a ver cuáles fueron los colores que Dios escogió para sus sacerdotes. Así es de que a continuación vamos a ver un video. Por favor, ponga la mayor atención posible porque le va a servir. Ya vimos los videos. Y hoy entramos ya a lo que es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Hemos venido haciendo un recorrido. Hemos venido haciendo un recorrido desde la puerta. Hemos pasado por el altar de las ofrendas. Pasamos por el lavacro. Hemos llegado al lugar santo. Pasamos ya por el candelabro. Pasamos por la mesa de los panes de la proposición. Ya pasamos también por el altar del incienso, ya conocimos el velo también, y hoy vamos a entrar en esta noche, hermano, a el lugar más santo que podía existir en ese lugar, donde estaba la presencia misma de Dios puesta en ese lugar, que es el lugar santísimo. Vamos a ver las funciones de los sacerdotes. Vamos a ver las funciones de los sacerdotes. Estamos en la página número 20 en su material, para los que recién van ingresando. Página número 20 en su material. Y vamos a hablar acerca de las funciones de los sacerdotes. La función de los sacerdotes. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Bueno, un sacerdote era un intermediario entre las dos partes. Entre el oferente, o la gente dice el ofrendante o el oferente, y el eterno. Él es el que hacía ese intermedio. Tanto recibía la ofrenda de la persona, la sacrificaba y se la presentaba a Dios.
Y también estaba la parte donde Dios hablaba y él comunicaba al pueblo. Esa era la razón. Entonces, era un intermediario. Recuérdese que el pueblo no podía sacrificar animales. Ellos no podían presentar ofrenda. Ellos no tenían acceso a Dios. Mire, yo quisiera que a veces quizás viéramos la bendición que usted y yo tenemos. Yo le garantizo, hermano, que todos los que estamos acá, alguna vez nos hemos acostado sin orar. Todos. Por X o Y motivo. Porque nos dormimos, porque veníamos muy cansados, porque se nos olvidó, cualquiera sea la razón, hermano. Yo sé que alguna vez nos hemos acostado sin orar. Si usted me dice, pastor, no, yo desde que me convertí a Cristo, ni una sola noche he dejado de orar, yo lo felicito, hermano, le aplaudo, lo admiro y déjeme decirle, quiero ser como usted cuando sea grande. De verdad que lo admiro. Mire, esta gente, ellos no podían hablar con Dios. Había una reverencia tal que ellos eran nada más observantes. Ellos solo presentaban la ofrenda y quien hablaba o quien presentaba la ofrenda y se la daba directamente al Eterno era el sacerdote. No había comunicación entre el pueblo y Dios, porque todavía estaba la separación que se había dado allá en el Génesis. Dios había puesto todavía una restricción para con el pueblo. Si usted ve, Dios hablaba con Moisés, hablaba con Aarón, con los sacerdotes, pero con la gente no mucho, a menos que fueran casos específicos, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, Jacob, como lo hizo con José, pero fueron casos esporádicos. Pero Dios hablaba con sus personas que él había designado como los sacerdotes. Y la gente, hermano, sentía emoción cuando presentaba la ofrenda a Dios, porque era la única parte que ellos tenían esa relación con Dios, por medio de la ofrenda. Y ellos se iban felices. Y dice la palabra de Dios que después que Cristo muere en la cruz del Calvario y se rompe el velo, usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. Podemos comunicarnos directamente con él. Ya no necesitamos de ningún sacerdote. Ya no necesitamos de ningún intermediario. Y por eso, hermano, como no cuesta hablar con Dios, muchas veces no lo valoramos. Por eso usted escucha muchas veces gente en las iglesias que dicen, yo estoy resentido con Dios. No, es que yo ahorita estoy peleado con Dios porque no me contestó mi milagro. O hemos escuchado, hermano, gente que le pone límite, Señor, te doy 7 viernes para que me contestes. Y si no, me voy de la iglesia. Váyase. Pero hemos vendido un evangelio de esa forma. Se ha vendido un evangelio donde se le dice, ore para doblarle la mano a Dios. ¿Cómo le vamos a doblar la mano a Dios, hermano? Yo le estoy hablando por lo menos de acá de mi país, lo que yo escucho acá, no sé allá afuera. Pero eso se enseña en las iglesias. Me voy a meter en un tema que un día lo vamos a ver más adelante. Se nos ha enseñado, ayune para que Dios le dé una respuesta. La Biblia no enseña eso. Pastor, pero a mí me lo enseñaron y a mí me ha funcionado. Dios me contestó, sí, pero le contestó con mucho respeto por su ignorancia, porque usted no conoce, usted no sabe. Y ve su fe. Pero el ayuno en ningún momento sirve para, voy a hacer un trato con Dios. Voy a ayunar para que Dios me conteste. Y con esto no le quiero botar su fe, ¿no? En ningún momento. Pero el problema es que nos vendieron un evangelio que no es. Y como nosotros por años lo hemos escuchado, solo venimos y lo repetimos. Mire, ojo con esto. El sacerdote era el intermediario
entre el oferente y el Eterno. El sacerdote representaba al pueblo ante Dios por medio de las ofrendas que Dios le había ordenado en el Sinaí. ¿Se acuerda que les digo, van a traer este tipo de ofrenda? Ok, el pueblo la llevaba, se la daba al sacerdote porque el pueblo no podía ofrecerla, y el sacerdote se las presentaba a Dios y le decía, mira, Eterno, aquí está la ofrenda de fulano de tal que te la trae por esto y esto y esto y esto. Y por eso le digo, el oferente se quedaba nada más en la puerta viendo, observando el espectáculo. Si era holocausto, pues todo el animal era sacrificado, todo el animal era quemado. Si era ofrenda de paz, si era ofrenda de agradecimiento, si parte se la quedaba el sacerdote, parte se la llevaba el oferente. Pero no había esa comunicación entre el pueblo y Dios, no existía. Antes de ser instituido el sacerdocio, hermano, los cabezas de familia o los reyes ejercían esta profesión. Por eso usted ve que Abraham presentó sacrificio. Por eso usted ve que ellos levantaban altares. Por eso usted ve que dice, y Abraham levantó un altar en Betel. Abraham levantó un altar. Jacob levantó un altar. Isaac levantó. ¿Por qué? Porque ellos eran los cabezas de familia. Entonces, originalmente ellos tenían derecho a poder hacer eso. O los reyes de algún lugar. ¿Se acuerda el rey de Salem? Que es una tipología de Cristo. Podían ellos hacer eso. Pero después que se establece la ley mosaica, le dice claramente Dios, nadie puede hacer esto, solamente mis sacerdotes. Hermano, no haga cosas que no Dios le ha ordenado. El día de ayer platicábamos con Antiguo Ingreso y tocábamos este tema. Hay mucha gente, hermano, que porque se salió de una iglesia, porque fue a poner una iglesia, porque dice Dios me habló y me dijo que pusiera una iglesia, sin estudiar, sin haber recibido la imposición de manos, sin ser ordenados al ministerio. Usted los ve que ofrecen Santa Cena, que bendicen matrimonios, que presentan niños. Si no ha sido ordenado al ministerio, si no ha recibido la imposición de manos, que es la sucesión apostólica que fue dejado allá en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, no puede ejercer esa autoridad. No lo puede hacer. Pastor, pero es que no hay nadie que lo pueda hacer. No importa. Saúl cometió un error cuando Dios le ordenó y le dijo, anda, acabate a todos. ¿Qué dijo Saúl? No, lo más grande, lo más bonito, lo más hermoso, se lo vamos a sacrificar a Jehová. En el corazón de Saúl no estaba algo malo, pero ¿qué le dijo el Eterno? A mí no me interesan los sacrificios, yo prefiero la obediencia, no los sacrificios. Amado hermano, si usted no es ordenado al ministerio, no ande jugando a eso. Si Dios no lo ha ordenado, todavía hay cosas que usted no puede hacer. No puede hacer, no puede oficiar una conmemoración. No puede oficiar un bautismo. No lo puede hacer. Tiene que esperar la imposición de manos. ¿Necesita haber estado graduado de teólogo? No. Necesita que la autoridad sobre la cual usted se rige le imponga mano. Pero es que a mí Dios me manda, Dios me rige. La misma Biblia nos manda a ordenarnos, someternos a. Yo por eso le decía la vez pasada, yo no sé a qué iglesia pertenece a usted, ni nunca le voy a andar preguntando. Desconozco a qué iglesia pertenece usted. Y en el seminario fue una de las preguntas que nunca hemos hecho. Si usted cuando leyó el formulario nunca le preguntamos a qué iglesia pertenece, como lo hacen la mayoría de seminarios, no me interesa. Porque ese es su trato con Dios. No es conmigo, ni con el seminario, ni con nadie. Ese es su trato con Dios. Entonces, ojo con esto. El Eterno instituye
y pone a los sacerdotes y les dice, ustedes van a hacer los sacrificios, punto. Los sacerdotes jugaron a ofrecer fuego extraño, fueron consumidos en el momento, hermano. Fueron consumidos. Las cosas de Dios son santas. Con las cosas de Dios no se juega, hermano. No se puede estar jugando. No se puede estar ministrando la presencia de Dios y abrazando el pecado. No, con esto no le digo que vamos a ser perfectos y no vamos a pecar. Todos los días pecamos con el ver, con el oír y hablar. Pero no se puede, hermano. No puede un pastor estar en pecado, hermano. Peor público. No puede estar en adulterio. No puede estar que ya se casó 7 veces, hermano. No se puede. Las cosas de Dios son santas y se respetan. Veamos. Esto que está en su pantalla lo va a copiar ahí en su material. En la página número 20, ahí hay un recuadrito. Se lo voy a poner completo para que lo pueda rellenar. Vaya completando, le voy a dar un par de minutitos para que lo pueda hacer y luego seguimos con la explicación. Y tu hermano, Aarón, va a ser el sumo sacerdote. Vaya conmigo, por favor, al libro, bueno, a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Como dato también curioso, cuando yo estudié teología pensé que uno de los libros más difíciles era Apocalipsis. Uno de los libros más difíciles, por decirlo así, de dar la materia es la carta a los Hebreos. Muy interesante este libro. Si nunca lo ha leído, léalo. Buenísimo. Va a aprender mucho ahí. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Vea cómo dice la Biblia que debe de ser paciente con los ignorantes y con los extraviados. Paciente. Debe de tener paciencia, hermano, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y los sacerdotes de hoy, los predicadores de hoy, ¿qué ofrecen, hermano? Puro grito, puro infierno. Yo les decía a los antiguos ingresos ayer, hey, si pararse detrás de un púlpito a tirar de fuego a toda la congregación, eso es lo más fácil del mundo. Decimos nosotros aquí en buen salvadoreño, en el caliche, dragonear, va a tirar fuego. No, si pararse detrás del púlpito, eso es lo más fácil, decir, hijos del diablo, arrepiéntanse, pecadores, van a ir al infierno. Hey, ¿de dónde nos sacó Dios a nosotros? ¿Dónde estábamos cuando Dios nos llamó? No estábamos en una iglesia, hermano, nadie. Estábamos perdidos. El día sábado salimos con mi sobrino. Andábamos por un supermercado por ahí. Y pasamos teníamos que cruzar esa zona. Pasamos por la zona donde estaban las cervezas. Y estaba un paquete de 24. Y bromeando con él, ¿verdad? Me dice, hey, una de estas nos vamos a llevar. Ah, sí, hombre. Y le digo yo, mira, le digo yo, qué triste era la vida que uno llevaba. Porque cuando nosotros salíamos, le digo yo, andar fregando, aquí decimos andar fregando, andar en compañía, con mi hermano, con mis primos, amigos y toda la cuestión, salíamos 5 siempre. Y le digo yo, imagínate qué tonto es el ser humano, que para nosotros era un orgullo comprar 4 de estas. O sea, compramos 96 cervezas.
entre 5. Para que haga la cuenta más o menos cuántas nos tocaban. Cuando estábamos medio calmadones, a veces le dábamos más. Y le digo yo, de ahí nos sacó Dios. De ahí nos sacó el Señor, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para venir a condenar? ¿Quiénes somos nosotros para venir a maltratar a la gente, a golpearla desde un púlpito? La gente está llegando a la iglesia a buscar consuelo y lo que recibe son gritos. Lo que recibe es desprecio. Usted no sabe si la persona con la que llegó es la única ropa que anda, hermano. Y usted de entrada le dice, la gente que viene en pantalón no va a entrar al reino de los cielos. Ay, Dios ya no entró. Vea lo que dice la palabra. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el 1 nuevamente. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué deben de hacer los líderes? Orar, hermano, por los hermanos que están en pecado, no andarlos exhibiendo desde el púlpito. No andar, y perdón, hermano, lo digo con mucho amor y respeto, no andar dando oídos a esas hermanitas y a esos hermanos metidos, chambrosos, que andan diciendo, mire, allá vimos al hermano fulano. Pastor, usted necesita saberlo todo, ¿verdad? Y ya el pastor desde el púlpito dice, esos hermanos que han sido encontrados. De eso se trata la prédica muchas veces. Cuidado con eso. Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado cómo estamos exponiendo a la gente. Vea lo que dice la palabra. Ya le doy la palabra, hermano. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Paciente. Debe tener paciencia. Con aquella gente que no quiere nada con Dios, no se enoje. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Deje que Dios toque su corazón. Mire, por más que nosotros gritemos, no vamos a convencer a nadie, porque nosotros no convencemos de pecado. Quien convence de pecado al ser humano es el Espíritu Santo. Punto. Por más que usted quiera ganar almas, vea, y se enoje porque la gente no quiere nada con Cristo. Y ahí termina diciendo, está bueno, ahí váyase al infierno. No, hermano, tenga paciencia. La Biblia nos ordena tener paciencia con aquellos que no quieren nada con Dios. Con aquellos ignorantes, dice, ¿por qué? Porque desconocen la palabra. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Pastores, no se nos olvide. Servidores. Se nos olvida que nosotros también estamos expuestos al pecado. Muchas veces creemos que por el gafete, por el rótulo que andamos, creemos que al ponernos nos salen las alitas también, vea, y la aureola, y ya somos No. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Orar por los demás es una honra, no es una carga. No es una carga, hermano. El verdadero siervo de Dios, el verdadero pastor, aquel que huele a oveja, aquel que ama estar con su gente, va a orar por su pueblo. Va a orar por ellos. En oración los va a cuidar. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién lo puso por sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo? El Padre. Ok, seguimos. El sumo sacerdote era el encargado de oficiar y dirigir las ceremonias especiales, tales como el sacrificio y las oraciones del día de la expiación. Esto lo hacía únicamente el sumo sacerdote. Nadie más podía hacerlo, sino únicamente el sumo sacerdote. Ok, veo que tiene la mano levantada, hermanita. ¿Le escuchamos? Amén. Si ese pastor, respecto a lo que usted estaba hablando en este punto, me tocaba un poco, no un poco, mucho mi corazón, porque te dice que este fin de semana tuvimos un retiro de mujeres
Y en ese grupo de mujeres que habíamos, había una hermana, yo siempre le digo hermana guerrera, que se había como desanimado, ¿verdad? De como que no quería ir y que no, porque ella se sentía como que había fallado, que había esto, hecho tantas cosas. Entonces yo hablaba con ella y le decía yo a ella, ¿verdad? De que siempre tenemos un Dios que nos da oportunidad, un Dios de que Él nos conoce y que Él sabe lo que somos, lo que hacemos, le digo yo. Pero que estábamos a tiempo de seguirnos preparando, que estábamos a tiempo de reencontrarnos, estábamos a tiempo. Y me acuerdo que yo la invité a tomar un café, la invité a hablar con ella y comenzamos y me decía ella, yo no soy digna de esto, yo no soy digna de lo otro. Le digo yo, nosotros no somos dignas, pero Dios nos hizo dignas. Y de verdad le digo yo, es tiempo que te prepares, es tiempo que Dios te ha llamado, es tiempo. Y comencé a hablar con ella. Y mire, para la gloria y la honra del Señor se lo comento, todas la querían en ese retiro, todas querían que ella, porque era una mujer pilas, una mujer que quería servir, una mujer que quería acaparar todo, una mujer que quería dar la mía extra para la gloria de Dios. Y yo la miraba y me decía ella llorando, gracias por no dejarme perder, gracias porque estabas ahí, gracias porque tú eres una mujer que aunque yo te conté lo que yo había cometido, tú estuviste diciéndome y animándome. Gracias porque de verdad me dice, he disfrutado y soy una mujer nueva. Y yo pienso que eso es lo que nosotros debemos decir, como usted decía, pastor, y me encanta esta clase cuando ustedes dicen, no somos dignos de apuntar, ¿verdad? Ni de decirle, no soy digna. Dios nos ha hecho dignos y nosotros como estamos como líderes, como apoyar, ¿verdad? Y a levantar a todas las personas que están caídas y todos estamos expuestos, ¿verdad? A fallarle al Señor. Pero siempre estamos, ¿verdad? Dispuestos a que las personas sigan adelante. Y yo me sentía bien conmovida porque mi hermana Miriam Figueroa, mi hermana Candita, que está en este grupo, estaban en ese lugar, en ese retiro ese fin de semana, y esta niña todas me la pedían, me decían, yo la quiero, a ella, yo la quiero a ella, yo decía en mi corazón y en mi mente, si supieran el proceso de esta mujer, si supieran que esta mujer ni quería venir, si supieran lo que, pero solo en mi corazón, pero Dios había hecho y había puesto tanta gracia en esa niña que todo el mundo quería con ella. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque siento que nosotros en este seminario estamos aprendiendo tanto y que Dios no tiene excepción de personas y que a nuestro hermano, ¿verdad? Si se cae, levantarlo y estar ahí pendiente de él. Y de verdad que yo solo me sonreía y le decía, gracias Señor por la oportunidad que nos trae. Y me escribió, me decía, definitivamente Dios ha sido tan bueno conmigo que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida porque de verdad no me dejaste perder, me decía, y se lo digo para la gloria y la honra del Señor, porque de verdad, de que nosotros como líder no estamos para acusar ni apuntar, sino para levantar a nuestro hermano como el cuerpo de Cristo que somos. De verdad, tal vez ella, ¿verdad? Con todo lo que contaba y me decía que no quería ir a servir, no quería hacer esto, pero tomó una decisión ella. Yo le decía, es tu decisión, tú quieres ir, tú quieres hacer esto, Dios se va a glorificar y siento que como líderes estamos para ayudarnos, para animar, para levantar, porque todos podemos resbalar, ¿verdad? Pero siempre va a haber alguien que nos levante en el nombre de Jesús. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque a veces todo el mundo la pedía a ella, todo el mundo la pedía a ella, porque decía, no, es que ella trabaja bien bonito, no, es que esto hace, no, es que lo hace con agua, no, es que ella está bien pila, pero no sabían el proceso que esta niña había pasado para estar en ese lugar. Y de verdad yo glorifico al Señor y yo pienso que como ustedes nos están dirigiendo, yo le doy la gloria al Señor, Pastor, gracias. Me encanta esta motivación, pero aparte, ¿verdad? Respaldado por la palabra de Dios, que nos hablan directamente y claro, eso, directamente con la palabra y enfocado a la realidad de nuestras vidas para poder seguir adelante y poder dirigir a las personas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Con amor, compasión y siempre digo yo, con compasión para las personas que están alrededor nuestro. De verdad, pastor, estoy aprendiendo muchísimo y la gloria y la honra sea para el Señor. Amén, excelente, gloria a Dios. Qué bonito poder escuchar esos testimonios, hermano.
Y es que Cristo así es, hermano. El único que pudo acusarnos, que era Él, no nos acusó. Por el contrario, nos redimió, nos levantó, nos limpió, nos dio vestidura nueva, nos puso una corona, nos puso un anillo y nos dio vida nueva. El único que podía acusarnos. Los demás que no pueden acusarnos no fueron los primeros que nos despepitaron. Pero Dios nos sacó de donde nos sacó. Yo no sé de dónde lo sacó a cada uno de ustedes. Pero dice la palabra que el que nos podía juzgar y acusar no hizo eso. Por el contrario, nos trajo y nos hizo personas nuevas. Y eso de los retiros es lindo, 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 hermoso, hermoso. Jamás se me va a olvidar a mí mi encuentro. Increíble, increíble. 3 días de palabra, 3 días de confrontado, hermano. Y uno regresa nuevo de esos lugares. Gloria a Dios por eso. Ok. Mire. Era el único, el sumo sacerdote era el único que estaba autorizado a entrar al lugar santísimo una vez al año. Su estricta purificación superaba a la de los demás sacerdotes. No era cualquiera. Mire, la purificación del sumo sacerdote era algo muy especial, hermano, pero muy especial. Y vamos a ver algunas características de él. Vaya conmigo, por favor, a Levíticos capítulo 4, versos del 1 al 12. Levíticos capítulo 4. Corra conmigo, por favor. Levíticos capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Aquí está hablando del día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur. Amén. Cuando Dios llama, hermano, está pilas al llamado de él. Vea lo que dice, Levíticos 4 del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Un segundito, se lo contestamos por acá. Del santuario. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incenciario aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura que cubre los intestinos y que está sobre las entrañas. Y habla todo en lo que tiene que hacer, hermano. Otra de las cuestiones que se menciona cómo debía ser lo del sumo sacerdote es en el capítulo 21. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 21 de Levíticos. Capítulo 21 de Levíticos. Capítulo 21. Versículos del 10 al 15. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no cubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Vea qué tremendo era lo del sumo sacerdote. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la congregación, la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera,
sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. El ser sumo sacerdote, hermano, tenía sus ventajas, pero también llevaba a un cargo y a unas cosas muy rigurosas para poder ejercer lo que Dios les había ordenado. También el sumo sacerdote estaba a cargo de todos los sacerdotes, siendo el supervisor de los levitas y de los sacerdotes. ¿Se acuerda la historia que les comenté de ladrón como la noche, como ladrón de la noche, que les expliqué toda la cultura a qué se refería? Aquí lo podemos ver como el sumo sacerdote era el encargado de todos los sacerdotes. Números capítulo 3, versículos del 1 al 39, no, obviamente no lo vamos a leer por el tiempo. Números capítulo 8, versículos del 14 al 19, y primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 36, habla del cargo que tenía el sumo sacerdote. Y vea qué interesante, hermano, cómo el sumo sacerdote tiene que estar en sintonía con Dios para no emitir juicio que no debe. Si un sacerdote no está en sintonía con Dios, en vez de hablar cosas edificantes, va a hablar cosas que destruyen. Un sacerdote, llamémosle en la actualidad, un pastor que no esté en comunión con Dios, no va a hablar cosas edificantes, sino que por el contrario, lo que va a hacer es hablar sandeces aún de la propia congregación. Veamos un ejemplo. Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Veamos un mal sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué tremendo, hermano. Hijos de sacerdotes sin conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venían al criado del sacerdote mientras él cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía al perol en la olla del caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que él sacrificaba de carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y empieza a hablar, hermano, todas las cosas que los hijos de Elí hacían, a tal punto, hermano, que cuando Elí ya era viejo, cuando Elí ya estaba haciendo cosas que no debería. Regálame un segundito, hermano, por favor, está descargando el teléfono, regálame un segundito. Ok, le decía que el sumo sacerdote, Elí, escuchaba hasta que lo que la gente decía a sus hijos y le dice, hey, lo que ustedes están haciendo no es bueno. El sumo sacerdote tenía que tener un cuidado tan grande de lo que él estaba haciendo porque los ojos de la gente estaban puestos sobre él. Ahí está la genealogía, hermano, de la línea sacerdotal que comienza con Leví, que con él comienza la tribu de Leví, hermano. Él fue el que Dios tomó para darle el inicio a toda la tribu de Leví, de los cuales descienden Gersón, Coat y Merari. De ellos descienden Amram, Hebrón, Izar y Uziel. Y fíjese que algo bien interesante. De Leví, de Coat, aparece Amram, que es el padre de Aarón, el padre de Moisés y de todos ellos. ¿Verdad? Y de Aarón descienden Eleazar, Finés, y de él desciende el sacerdote Sadoc. Muchas veces nosotros hemos escuchado, solamente conocemos como sumo sacerdote
a Aarón, ¿verdad? Pero no conocemos a los demás sacerdotes. Es muy interesante, hermano, y yo le recomiendo que usted pueda estudiar acerca de la vida del sacerdote Sadoc. Las cosas que este hombre hizo fue impresionante, hermano, igual que el sacerdote Finés. Hicieron cosas tremendas para con Dios. El hecho una contrarreforma, el hecho de cambiar las cosas, todo lo que los sacerdotes habían estado viniendo a hacer durante tanto tiempo, de pervertir las cosas de Dios. Estos hombres hicieron cosas muy distintas, tanto Finés como el sumo sacerdote Sadoc. Ok, esto que usted está en pantalla, ahí lo tiene usted en su material también. Ahí lo puede tener, ahí tiene en su material. Así de que no hay problema. Seguimos. Están las vestiduras del sumo sacerdote, ya las estuvimos viendo, ya vimos el video. Ahí usted lo va a poder completar, usted lo va a poder ver. Ahí están la mitra, que decía santidad a Jehová, esto llevaba en la parte de adelante. Sobre el hombro derecho llevaba los nombres de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Sobre el hombro izquierdo llevaba los nombres de Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Las piedras de los hombros estaban labradas en ónice. Estaban los nombres. Aquí estaban en el pectoral, estaban los nombres de Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. No sé si ha notado, hermano, los nombres diferentes que hay tanto en las piedras de engaste como el pectoral. Aparecen nombres distintos. ¿Por qué? No sé, pregúntele a Dios. Ahí sí, no sé por qué el Eterno lo manejó de esa manera. Pero muy interesante que no dejó de lado a José. No dejó de lado a José, no dejó de lado a Leví también sobre los hombros. Ya a la hora del pectoral, pues sí, las cosas cambian totalmente. Ok, bueno, seguimos. Esto sí lo va a completar ahí en su material. Ahí le he puesto las líneas y las va a ir llenando una por una. Dice que consistía en una bata blanca o una túnica tejida de una sola pieza, un manto azul oscuro tejido hasta las rodillas, el efod, las piedras de ónice, la faja o cinto, el pectoral de oro y el urim y tumim. El urim y el tumim. Copie eso, por favor, ahí en su material. Cópialo. Cópielo y vaya llenándolo. Lo vamos a hacer porque no me quiero adelantar mucho, porque quiero que lo poco que hemos visto se nos quede bastante claro con la importancia de lo que era el sumo sacerdote, la importancia que este hombre tenía y cómo Dios lo ocupó, cómo Dios lo ocupó. Dios se encarga de levantar hombres, se encarga de levantar hombres y mujeres para su gloria. Dios escoge a quien Él le place. Ocupa cosas que a veces nosotros no las entendemos. Si usted recuerda cuando Dios llamó a David, Samuel fue donde los hijos de Isaí y empezó a buscar los más altos, empezó a buscar los hombres de guerra. Y le dice el Eterno a Samuel, no, Samuel, es que no es lo que tus ojos ven, es lo que mis ojos ven, Samuel. Y yo veo el corazón. Yo no veo la fuerza de ellos, yo veo el corazón. Y eso es lo que a veces nosotros nos cuesta entender. Y si usted alguna vez se preguntó, y si hasta la fecha se había preguntado, ¿por qué Dios me llamó a mí? Porque vio algo en su corazón. Yo le decía la vez pasada, si Dios lo llamó, si usted está aquí, es porque Dios lo llamó. No dude de su llamada. Número uno. Número dos. ¿Y por qué me llamó si yo soy indigno? Si es que todos somos indignos, hermano. El único digno es Él. Por eso hasta el mismo libro del Apocalipsis, digno es el Cordero. El único, de ahí nadie. Todos somos indignos. Pero ¿por qué nos llamó entonces? Porque vio algo
en nuestro corazón diferente a los demás y que Dios dijo, este me sirve para los propósitos que yo tengo. ¿Qué vio Dios en usted? No sé. Eso se lo va a revelar a usted en su momento. Y usted va a entender para qué Dios lo llamó. ¿Cuál es el propósito que él tiene? Y muchas veces nosotros, por eso le digo, tengan cuidado con lo que escuchamos a veces, que Dios te va a llevar a las naciones, pídeme las naciones y te las daré por heredad. Cuidado con ese tipo de cuestiones. Cuidado. Si no sabemos disipular a una persona, Dios no nos va a dar 5. Si no podemos disipular 5, no nos va a dar 10. Bueno, es más, no nos va a dar un discípulo si primero no nos discipulamos nosotros. Porque no podemos dar aquello que no tenemos. Si no tenemos disciplina nosotros para leer nuestra Biblia, si no tenemos disciplina para hacer nuestro devocional, para escuchar alabanza, nosotros primero, antes de quererle poner disciplina a otro, porque eso es lo más fácil del mundo, hermano. Dice por ahí un dicho, quieres conocer a alguien, dale un poquito de poder y le vas a ver el verdadero carácter. Cuando nosotros agarramos a alguien y lo queremos y le exigimos, hermano, como dice Jesucristo, le ponemos cargas que ni nosotros podemos llevar, ni siquiera las queremos tocar. Vaya, vos vas a ser mi discípulo, pero quiero que ores 5 horas de rodillas. Vas a leer 7 capítulos de la Biblia. ¿Y cuánto haces vos? Nada de eso. No funciona así. Por eso el modelo a seguir de nosotros debe de ser, aparte de Jesucristo, obviamente, el modelo a seguir de nosotros debe de ser el del sacerdote Esdras. Por eso el seminario se llama Esdras. En base a Esdras capítulo 7, versículo 10, donde dice la palabra, porque Esdras propuso en su corazón estudiar minuciosamente la palabra para cumplirla. ¿Esta cuánto, pastor? Disculpe. Esdras 7:10. El seminario está basado en ese versículo Gracias. bíblico. Esdras 7:10. Se lo voy a leer directamente de la palabra. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Esdras fue un sacerdote, un enseñador de la palabra. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, es decir, para estudiar minuciosamente, eso significa inquirir, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Antes de irle a enseñarla, primero la cumplió él. Y para cumplirla. Y luego dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Primero la estudió minuciosamente, detalladamente cada una de las partes de la ley. Luego que la estudió, la cumplió y luego que hizo, dijo, ok, hoy enseñémosla. Ese debe ser el modelo de nosotros. Estudiar minuciosamente la palabra, conocerla, luego que la conocemos, cumplirla y luego que estamos tratando de hacer la obra de Dios, poder enseñar. Porque también eso es lo que nosotros debemos hacer, dar fruto. Crear uno de mi misma especie, eso es hacer discípulo, crear a alguien de mi misma especie. Y un discípulo va a aprender más de lo que usted le transmite que de lo que usted habla. Si no ve el modelo de Jesucristo, Jesucristo no les dijo, vaya, vengan, les voy a pasar un examen, muchachos. No, ¿qué les decía él? Vamos. Y así el milagro él primero y le decía, vaya, así se hace. ¿Aprendieron? Sí, vaya, hoy háganlo ustedes. Jesucristo sí trabajó. No, los exámenes de Cristo eran difíciles, hermano. Es decir, los exámenes de Cristo es, miren, no tenemos de comer. De verdad, denle de comer ustedes. A 5,000, sin contar niños y mujeres. Y cuando se creían algo de salsitas los apóstoles, ¿verdad? Porque no, si somos de los íntimos de Jesucristo. Llegó un señor a decirle, mira, le traje este endemoniado a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Yo les digo, Jesús, qué desgracia.
tanto tiempo tengo estar y no han aprendido todavía. Mire, el día que le llegue a salir un endemoniado, no vaya a salir corriendo usted. Por favor. Sí, no, de verdad. Vale, corriendo, pastor, ayuda. No, esos son exámenes. Esos son exámenes. A veces con que se va la luz pegamos el grito, hermano. Tremendo. Bueno, en lo que terminan de copiar, nos van quedando 5 minutos. Hermana Ríos, Hermano, Eugenia, mire, equivoco. a nosotros nos Dele, pasó una experiencia, pastor. cuéntelo. Este fin de semana tuvimos un retiro y estamos en Houston. Y hoy casualmente nos llamaron, ¿verdad? Que tuvimos en el retiro este fin de semana, todo glorioso y todo lo demás. Y lo que me da risa es lo que te está explicando, ¿verdad? Que cuando usted salga un endemoniado no tenga problema, no salga corriendo. Y había una muchacha que comenzó a liberar, comenzó muchas cosas el Señor a hacer con ella. Y nos llamó el esposo, llamó a ella y decía, hermana, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué estoy haciendo. Y comenzaba en media conversación a hablar en lengua y en lengua y en lengua las muchachas. Y como aquí siempre dicen, ¿verdad? La iglesia es online, que la iglesia no sucede esto. Decía el esposo, ¿qué le hicieron? ¿Qué están haciendo? Y la jefa de ella, la jefa de ella la había enviado. Y le decía a ella, lo mismo que comiste tú, comí yo. Lo que tú hiciste, hice yo. Solo de predicar la palabra de Dios. No, yo no entiendo por qué hablo esto, por qué digo esto, y yo no tengo control, decía ella, ¿verdad? Entonces, es algo sobrenatural de que nosotros le decíamos ahora a otra hermana que estaba aquí en Houston, mira, a veces es incomprensible los dones que aquí en este país, y en las iglesias que Dios está haciendo, pero orar, pedirle a Dios, hacer esto, le decía a ella, mira, hoy comprendo, yo antes no comprendía, pero hoy comprendo lo que Dios está haciendo en mi vida, le decía a ella. Y dice el esposo, ¿qué le dieron de comer? Algo le echaron en la comida. No, es que ella no es igual, ella no vino igual. Y nosotros miramos el proceso de ella, el proceso literal, ¿verdad? De lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. Entonces, pero el esposo estaba en línea y me decía, no, es que